Pokémon. Criaturas que nos han acompañado en aventuras, nos han dado momentos de alegría y han sido nuestros compañeros más leales. Pero no todos los Pokémon son tan amigables como parecen. Detrás de esos ojos brillantes y esos diseños coloridos, se esconden historias oscuras, leyendas que revelan un lado mucho más siniestro de estos seres que creías conocer. ¿Qué ocurre cuando el odio, el rencor o el miedo los corrompen? ¿Qué pasaría si sus historias fueran más que simples cuentos? Hoy te invito a adentrarte en lo profundo de la oscuridad, donde Hypno, Phantump, Banette y otros Pokémon olvidados te esperan. Pero ten cuidado, porque estas no son las historias que te contaron cuando eras niño. Estas son las historias que te perseguirán cuando las luces se apaguen. Así que, llegó el momento de apagar las luces. Ponte cómodo y asegúrate de no estar solo. Este relato oscuro se titula El susurro de Hypno. En un pequeño pueblo al borde de un espeso bosque, circulaba una vieja leyenda entre los habitantes. Se decía que, al caer la noche, un misterioso ser recorría las calles desiertas, susurrando suavemente a aquellos que se atrevían a permanecer despiertos. Nadie sabía qué sucedía con aquellos que escuchaban su llamada, pues jamás volvían a ser vistos. Lina, una niña de 10 años, había escuchado la historia muchas veces, pero no creía en cuentos de miedo. Sin embargo, su abuela siempre le advertía: no salgas después del atardecer y nunca sigas el sonido de la flauta en la oscuridad. Una noche, mientras Lina se preparaba para dormir, un suave sonido llegó a sus oídos desde la ventana entreabierta. Parecía una melodía lejana, una flauta que sonaba dulcemente, pero con una nota inquietante. A pesar de las advertencias de su abuela, la curiosidad fue más fuerte. Se asomó y, al borde del bosque, vio una figura de ojos amarillos brillantes que la miraban fijamente. El Pokémon, de aspecto pálido y con una larga nariz, sostenía un péndulo que oscilaba de un lado a otro, hipnóticamente. Lina sintió como sus párpados pesaban y sus pensamientos se volvían brumosos. El Pokémon era un Hypno, conocido en las historias del pueblo como el secuestrador de sueños. Sin poder resistir, la niña salió de su casa, siguiendo el ritmo hipnótico del péndulo. La música de la flauta aumentaba en volumen a medida que se adentraba en el bosque. Hypno avanzaba más profundo, y Lina lo seguía, incapaz de controlar sus propios movimientos. El suelo bajo sus pies se volvía más suave, el aire más pesado y el sonido de la flauta más envolvente. No había vuelta atrás. Cuando Lina llegó a un claro en el bosque, el Hypno se detuvo y la miró con una sonrisa siniestra. A su alrededor, Lina notó otras figuras pequeñas, como sombras borrosas, moviéndose entre los árboles. Eran niños, muchos niños, pero no parecían estar vivos. Sus ojos estaban vacíos, sus cuerpos enredados en la maleza, como si hubieran sido abandonados allí hace mucho tiempo. El terror comenzó a apoderarse de Lina. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Hypno levantó su péndulo una vez más y lo balanceó lentamente frente a ella. Su mente estaba cayendo en un pozo oscuro, sin fin. Sentía cómo sus recuerdos, sus pensamientos y su voluntad se desvanecían, absorbidos por la mirada penetrante del Pokémon. Los habitantes del pueblo nunca volvieron a ver a Lina. Al día siguiente, su abuela encontró su cama vacía y la ventana abierta de par en par. En el bosque solo se escuchaba el eco de una flauta que se desvanecía entre los árboles, y aquellos que se atrevían a hablar de ello sabían que Hypno había encontrado una nueva víctima. Desde esa noche, el susurro de Hypno siguió atormentando a la aldea. Padres y niños temían el momento en que el Pokémon apareciera, con su péndulo balanceándose, buscando una nueva mente inocente para devorar, en las sombras de la noche eterna del bosque. El siguiente relato se titula El bosque de Phantump. Tras los acontecimientos con Hypno,
El pueblo seguía envuelto en una atmósfera de miedo tras la desaparición de Lina. Los padres mantenían a sus hijos en casa después del atardecer, cerrando puertas y ventanas con prisa cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás del denso bosque que rodeaba la aldea. Pero había algo que las familias no sabían, algo que ocurría mucho más allá de lo que Hipno hacía al llevarse a los niños, algo más oscuro que surgía cuando los pequeños desaparecidos jamás regresaban. Una tarde, la abuela de Lina, desesperada por encontrar alguna pista, decidió aventurarse en el bosque. El mismo bosque que había arrebatado a su nieta. Nadie más quería entrar allí, ni siquiera los más valientes, pero la anciana no podía soportar más el vacío en su corazón. Al avanzar entre los árboles, un susurro extraño comenzó a llenar el aire. Era un sonido que no pertenecía ni al viento ni a las criaturas del bosque. Era algo infantil, como risas ahogadas pero cargadas de tristeza. La abuela de Lina se detuvo al borde de un claro, donde la niebla se arrastraba por el suelo. De pronto, entre las raíces retorcidas de los árboles más viejos, vio algo moverse. Pequeñas figuras flotaban entre los troncos, pero no eran niños. Eran seres espectrales, con troncos negros y ramas que se enroscaban como cuernos sobre sus cabezas. Sus ojos, grandes y vacíos, emanaban un brillo fantasmal. La abuela reconoció al instante lo que eran. Los había visto en los antiguos cuentos del pueblo. Phantump, los espíritus de los niños que habían muerto en el bosque. Uno de los Phantump se acercó lentamente, sus ojos fijos en ella. La anciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la manera en que flotaba, algo en sus ojos, le resultaba familiar. Una ráfaga de aire trajo consigo un murmullo. «Abuela». El Phantump emitió un susurro débil, pero claro. La anciana retrocedió, aterrorizada. Era la voz de Lina. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. El Phantump, ese pequeño espíritu atrapado entre las sombras, era su nieta. «¿Lina?», preguntó con la voz rota. El Phantump asintió lentamente. A su alrededor, otros Phantump comenzaron a aparecer, cada uno con un eco lejano de sus voces humanas. Los niños que Hipno había secuestrado nunca habían escapado del bosque. Se habían perdido para siempre en sus profundidades y en su desesperación y miedo se habían transformado en estos espectros. Espíritus inocentes, convertidos en fantasmas atrapados, eternamente condenados a vagar entre los árboles, sin poder regresar a sus hogares. La abuela cayó de rodillas llorando. Los Phantump, aunque pacíficos en apariencia, no eran capaces de consolarla. Solo podían observar, sus ojos brillando con tristeza, como si aún recordaran lo que una vez fueron, pero sin poder volver a serlo jamás. El susurro de la risa infantil que antes había escuchado ahora sonaba mucho más sombrío. La anciana supo en ese instante que los cuentos eran verdad. Los niños no habían sido secuestrados por Hipno para ser devueltos algún día. Habían sido condenados a morir en el bosque. La historia de Hipno había sido solo el comienzo del terror. Aquellos que lo seguían no solo desaparecían, se perdían tanto en cuerpo como en espíritu. Hipno, sin intención de matar, los abandonaba a su suerte en lo más profundo del bosque, donde las almas de los pequeños se desvanecían con el tiempo y se convertían en Phantump, atrapados entre dos mundos, incapaces de encontrar paz. Pero había algo más que la abuela aún no sabía. Mientras los Phantump rodeaban a la anciana, el aire comenzó a volverse más pesado. Entre los árboles, una sombra aún mayor acechaba. Trevenant, el protector del bosque, vigilaba. No permitiría que nadie saliera con vida. Este era su dominio, y todos aquellos que pisaban su suelo estaban destinados a convertirse en parte de él. La anciana sintió cómo las raíces del suelo comenzaban a enredarse en sus pies. Mientras miraba a los Phantump, comprendió la verdad. Nadie que entrara en ese bosque alguna vez saldría. Con un último grito ahogado, las raíces la envolvieron y el claro se llenó de un silencio aterrador. Los Phantump volvieron a flotar entre los árboles,
sus risas distantes como ecos de una infancia perdida. En el pueblo, los días siguieron pasando, pero los desaparecidos jamás regresaron. Y en las noches más silenciosas, si escuchabas con atención, podías oír el susurro de los Phantom, niños atrapados en un destino peor que la muerte, llamando a quienes se atrevieran a adentrarse en el bosque. Lina, ahora una sombra de lo que fue, solo tenía una advertencia para aquellos que escuchaban: no sigas el susurro, o te convertirás en uno de nosotros. El relato a continuación es titulado como El cementerio de Gribard. En lo profundo de las montañas, lejos de cualquier ciudad o pueblo, existe un cementerio antiguo, olvidado por el paso del tiempo. Sus lápidas, cubiertas de musgo y enredaderas, apenas se distinguen entre las sombras de los árboles. Pero no es la oscuridad lo que mantiene alejadas a las personas, ni los cuentos de fantasmas que rondan el lugar. Lo que realmente aterroriza a aquellos que se acercan es algo mucho más extraño y peligroso. Se dice que en este cementerio habita una criatura pequeña y aparentemente inofensiva, con el aspecto de un cachorro, un Pokémon conocido como Gribard. A simple vista, parece un compañero adorable, con su pelaje gris y una velita titilante sobre su cabeza. Pero lo que oculta bajo esa apariencia es mucho más siniestro. Una noche, un joven aventurero llamado Damián decidió explorar el cementerio. Había escuchado las leyendas sobre Gribard, pero como muchos, no creía en cuentos infantiles. Llegó con una linterna en mano, decidido a desmentir las historias y grabar pruebas para su canal de exploraciones urbanas. Al caminar entre las tumbas, su linterna titilaba, creando sombras que bailaban en las lápidas. De repente, algo lo llamó desde la oscuridad. Un suave ladrido, casi como el de un perro perdido, lo hizo detenerse. Giró la cabeza y a lo lejos vio una pequeña figura que se acercaba. Parecía un cachorro, un Pokémon que no reconocía de inmediato. Damián sonrió, aliviado. Es solo un Pokémon, pensó. Quizás las leyendas no eran más que exageraciones. Se arrodilló, extendiendo la mano hacia la criatura, que se acercaba lentamente con su velita parpadeando en la oscuridad. Gribard se detuvo justo frente a él, y Damián, sin dudarlo, acarició su pelaje suave. Pero en ese instante, algo cambió. Un frío intenso recorrió su cuerpo. Su mano, antes cálida, comenzó a temblar. Sentía cómo su energía se desvanecía lentamente, como si algo invisible le estuviera robando la vida misma. Trató de apartarse, pero era demasiado tarde. Sus piernas flaquearon y cayó al suelo, sin fuerzas. Gribard, con sus ojos brillantes e inexpresivos, lo miraba fijamente, su cuerpo rodeado por un aura sombría que parecía crecer a medida que la luz de la linterna se apagaba. Era como si cada segundo que pasaba a su lado drenara la vitalidad de Damián. Trató de gritar, pero no pudo emitir sonido alguno. Su visión se volvió borrosa, y todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La última imagen que vio antes de caer en la oscuridad fue la pequeña llama de la vela de Gribard, titilando como si celebrara su triunfo silencioso. A la mañana siguiente, solo encontraron la cámara de Damián, tirada junto a una lápida rota. No había señales de él. El video grabado mostraba los últimos minutos de su vida, el encuentro con el Gribard y el momento en que sus fuerzas lo abandonaban por completo. Aparentemente, todo terminó en un susurro y una muerte lenta e imperceptible. Gribard no ataca ni caza.
Simplemente espera con paciencia. Y cuando alguien se acerca demasiado sin sospechar nada, él drena su vida sin que siquiera lo noten. Así que si alguna vez visitas un cementerio antiguo y ves a un Pokémon solitario, pequeño y con una vela titilando en su cabeza, no te acerques, porque puede ser lo último que hagas. El último relato de este video se titula La venganza de Banette. Había una vez una niña llamada Sofía que amaba sus juguetes más que cualquier otra cosa. Entre ellos, su favorito era una pequeña muñeca de trapo con ojos de botón y una cremallera en la boca, un juguete que llevaba con ella a todas partes. Pero como suele ocurrir, a medida que Sofía creció, la muñeca fue relegada a un rincón oscuro del armario, olvidada con el tiempo. Años después, cuando Sofía se había convertido en una joven adulta, decidió hacer limpieza en su cuarto. Mientras retiraba cajas de ropa vieja y libros polvorientos, encontró la muñeca al fondo de una caja, sucia y desgastada. Sin pensarlo dos veces, la tiró al basurero, como si no significara nada. Un simple objeto inanimado, sin valor ni recuerdos importantes, al menos para ella. Pero para la muñeca, esa acción fue mucho más que un simple olvido. Esa muñeca no era un juguete común. En su interior, algo oscuro y maligno despertó. Un rencor que había crecido durante años, alimentado por el abandono y la indiferencia. La muñeca se había convertido en Banette. Esa misma noche, mientras Sofía dormía profundamente, Banette emergió del basurero, sus ojos brillando con una intensidad maliciosa. Su cuerpo de trapo se tensaba con cada movimiento, y la cremallera que sellaba su boca vibraba con furia contenida. No era solo una muñeca abandonada, era un ser movido por la venganza más oscura. Su único objetivo, encontrar a Sofía, la niña que la había desechado sin una pizca de remordimiento, y hacerla pagar. Banette se deslizó por la casa silenciosamente, su cuerpo deformado apenas visible en las sombras. Subió las escaleras, arrastrando sus piernas de tela con movimientos antinaturales, y se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Sofía. El odio acumulado en su interior hervía, listo para desatarse. Sofía despertó de golpe en mitad de la noche, sintiendo una presencia extraña en la habitación. El aire estaba pesado y el ambiente frío. Cuando abrió los ojos, vio algo aterrador a los pies de su cama. Su antigua muñeca, la misma que había arrojado a la basura, estaba ahí, de pie, observándola. Pero ya no era una simple muñeca. Era Banette, y sus ojos vacíos la miraban con un brillo asesino. Antes de que pudiera gritar, Banette dio un paso hacia ella. Su boca se abrió, revelando dientes afilados detrás de la cremallera, y de ella emergió un susurro escalofriante. «Me abandonaste». Sofía intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. Cada palabra que Banette susurraba parecía apretar un lazo invisible alrededor de su garganta. «Me tiraste como si no valiera nada, y ahora vengo por ti». Las luces parpadearon y se apagaron por completo. En la oscuridad, Sofía escuchó el crujido de las costuras de Banette mientras se acercaba. El odio acumulado por años emanaba de la muñeca, un odio tan intenso que casi se podía sentir en el aire. Banette no estaba ahí solo para asustarla, estaba ahí para cumplir su venganza. Banette extendió su brazo de tela, y con un rápido movimiento, las sombras en la habitación parecieron cobrar vida. Sofía sintió una presión sofocante a su alrededor, como si algo la estuviera envolviendo. El aire comenzó a desaparecer de sus pulmones, y su visión se oscurecía. Banette se alimentaba de su miedo, de su sufrimiento. Finalmente, la casa quedó en completo silencio.
A la mañana siguiente, cuando los padres de Sofía entraron en su habitación, la encontraron vacía. No había señales de lucha, ni rastros de su hija. Solo una cosa parecía fuera de lugar. En el suelo, a los pies de la cama, una vieja muñeca de trapo con una cremallera en la boca les observaba. Se dice que Vanetta aún deambula por las casas de aquellos que la abandonaron, buscando venganza. Su odio es tan profundo que la mantiene viva, cazando a quienes la desecharon sin pensar. Así que, si alguna vez encuentras una vieja muñeca en el fondo de tu armario, una que creías olvidada, piénsalo 2 veces antes de tirarla. Puede que no sea solo un juguete, sino algo mucho más peligroso.